después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Buenas noches. Necesito más de ti. Buenas noches. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos.
Amén. Saludos en Cristo Jesús, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar, por favor. Oramos ya. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo que tú nos haces y el privilegio de poder reunirnos. Queremos encomendar en tus manos estos 3 eventos muy especiales que queremos hacer. Primeramente queremos entonar con nuestras voces y también queremos adorarte, alabarte, agradecerte a través de esta hermosa canción. Y a la vez queremos también, en segundo lugar, estudiar tu santa palabra, entender y observar sobre el pueblo y la iglesia de Éfeso. También oramos por la comunicación los unos a los otros que queremos hacer, dejar las peticiones, dejar todo lo que estamos bendecidos por ti, agradecerte y a la vez pedir de manera muy especial. Gracias, bendito Dios, por cada hermana y hermano que se encuentra aquí. Agradecemos inmensamente por ello. Y ahora lo que queremos hacer, pedimos la dirección, bendición y fortaleza sobre cada uno de nosotros y también te bendecimos en gran manera, bendito Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, Joshua tiene los boletines adelante ya. Tomen asiento ya. Saben, a continuación, usted ya mismo va a recibir unos boletines y eso vale más mi amor. ¿Ya? Entonces, en el boletín que usted va a recibir, lo tiene en pantalla, parecido a eso, y dice así: Iglesia Bíblica Bautista Dioses Fiel Cayambe 2022, julio 27, miércoles. Este es el boletín número 222, JJVC, nombre. Si usted quiere, ahí puede poner el nombre, ¿ya? Vamos a ver la palabra de Dios. Usted tiene ahí un texto, ahí en la misma portada de su boletín. Si no trajo la Biblia, si no, saque su Biblia y busque más, ¿ya? Pero vamos a leer el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16 al 17. Sí, mi amor ya sabe. Ya, sí. Todo bien, ya es hora. Pongámonos de pie y vamos a leer, ¿ya? Entonces, sí quiero agradecer también por las hermanas y hermanos que están conectados en la página de nuestra Madre Iglesia Bíblica Bautista Dioses Fiel. Y vamos a leer 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Amén. Entonces tomemos asiento ya. Dicho esto, a continuación vamos a cantar una hermosa canción. Esta canción se titula Tú dices. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿ya? Cuando habla de tú, está hablando de Dios y el autor es Luis. Buenas tardes, mis hermanos, qué gusto poder verles. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie y vamos a empezar este estudio de la palabra de Dios, siempre dando gracias a Dios y alabando la canción? ¿Sí? Vamos a cantar. Vamos a alabarle con nuestras voces y que el Señor se agrade de escucharnos. Thank you.
para nosotros, confiamos en Él y seguimos adelante, ¿ya? Dicho esto, ¿saben? Vamos a observar. ¿Quieren micrófonos? ¿Aló? ¿Aló? Pon las pastillas de estos que estamos llamando. ¿Con una más o atrás? Muy bien, entonces verán, hermanas y hermanos, debemos abrir nuestros boletines en la parte intermedia. Vamos a estudiar algunas partes muy importantes. Y dice sí, en la parte de su lado izquierdo, en la parte superior. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Amén. Entonces vamos a observar. Recuerden, por favor, a continuación vamos a leer y vamos a ver en Apocalipsis capítulos números 1, versículos números 19. Ese es el versículo que hemos estado observando varios tiempos en realidad, y vamos a leer el texto, Apocalipsis 1:19, ¿ya? Si de pronto alguien no trajo Biblia, por si acaso, ahí tiene en pantalla también, ¿ya? Entonces, vamos a, pásale mismo, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Apocalipsis 1:19, ¿ya tienen? Pongámonos de pie y leamos, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Tomen asiento, ¿ya? Por lo tanto, a continuación estamos viendo, y usted tiene, ¿qué dice ahí? Título. Título del Apocalipsis. Amén. Muy bien, entonces nosotros estamos desarrollando este tema muy importante. Usted tiene como, es una pregunta que dice mismo a continuación. Dice así. Tema. ¿Quién y cuántas cartas se escribieron? No. ¿Quién? ¿Para quién Eso. y cuántas cartas se escribieron? Amén. No escuché eso. Bueno, entonces vamos a ver a continuación qué dice ahí. Ponle mi hijo. Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Estamos en el 15º detalle, con el número 15, Romanos. ¿Qué dice ahí? Ponle mi hijo. Las siete cartas para las 7 iglesias. Amén. Entonces estamos observando sobre las cartas. Yo les había detallado algunas, ¿verdad? Inclusive les puse el ejemplo de lo que actualmente también son las cartas, como se inició su originalidad en cuanto a las cartas. A continuación vamos a ver a quién les toca leer. ¿Qué dice mi Alexita? Basados en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Reina Valera, entonces en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para 7 iglesias. Amén. Entonces vamos a ver, habíamos visto algunos puntos de estudio y estamos en el número 6. ¿Qué dice ahí? Joshua, ¿puedes leer? ¿Sí vale? Su respectivo estudio. Amén. Entonces, ¿saben? Vamos a estudiar algunos aspectos muy importantes y necesarios en cuanto a la primera carta enviada a la primera iglesia cristiana. Entonces, ponle a continuación, mi hijo, la primera carta a la primera iglesia que envió se llamaba, usted tiene con literal A, ¿qué dice ahí? Éfeso, Apocalipsis 2:1. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 2:1. Si usted tiene Apocalipsis, ahí a la siguiente plana nomás está Apocalipsis 2:1. Entonces, y vamos a leer puestos de pie y vamos a observar a ver qué es lo que dice aquí. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Tomen asiento, ¿ya? Entonces, a continuación yo puse en pantalla, ¿a quién le toca leer ahí? Ahorita te toca. Tomando en cuenta en este versículo, observaremos algunos aspectos muy importantes y necesarios de Éfeso. Amén. Antes de ver los aspectos necesarios, ¿alguien conoce de Éfeso? Tal vez sabe algo de Éfeso. ¿Dónde estará ubicado Éfeso? En Asia. ¿Con qué se come Éfeso? Sí, Éfeso, recuerden que es una ciudad, ¿ya?
sí, Eso suena como a un requisito de esos chuleados, de esos. Sí. de esos talleres rápidos, No. como el pelito del oso. No. Muy bien. Entonces vamos a ver el primer aspecto muy importante y necesario que observaremos si usted tiene como el primer punto. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Uno, primero, Éfeso y su importancia. Hechos 19:38. Amén. Vamos a observar Hechos 19:38. Eso está un poco más atrás ya. Eso está adelante del libro de Juan, adelante del libro de Juan y antes del libro de Romanos. Hechos capítulos 19, versículos números 38. Si usted buscó, téngalo allí ya. Solo quiero explicar algo más. Ya Hechos 19, 38. Si usted observa, no sé si en su Biblia lo tenga, en Hechos 19, 23, antes del número 23, ¿cómo está? ¿Tienen ahí algún tema allí? En el 23. Exacto, el alboroto en Éfeso. Y en Apocalipsis aparece, en Apocalipsis 2:1 aparece lo que es el libro lo que es la iglesia de Éfeso, ¿ya? ¿Saben? Normalmente, oficialmente, Pérgamo, recuerden que Pérgamo es otra iglesia, era la capital de la provincia de Asia en ese momento. Cuando hablamos de Asia, cuando hablamos de la provincia de Asia, estamos hablando del Imperio Romano. Éfeso era su mayor ciudad, que tenía la mayor cantidad de población. Aquí, por ejemplo, dicen que Guayaquil tiene mayor cantidad de población que Quito. ¿Será verdad eso? Entonces, pero ¿cuál es la capital? Es Quito, ¿se dan cuenta? En ella dice que se encontraba la sede de los tribunales y el gobierno propulsor de Roma. Cuando, por ejemplo, hicieron el alboroto al apóstol Pablo, cuando hicieron complot y todo eso, era a través de ellos. Vamos a leer en Hechos 19, no le pasen, ahí estamos. Hechos 19, 38. Vamos a leer y apuestos de pie, y vamos a leer, y vamos a observar ahí que dice 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 19, 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y proconsales hay, acúsense los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Tomen asiento. Hermanas y hermanos, en esta parte a Pablo le persigue ¿quién? Demetrio. ¿Quién era Demetrio? Era uno de los que construían, posiblemente era una persona que sabía mucho la carpintería, pero también hacía sus imágenes, hacían las cosas que era necesario para adorar, especialmente para el templo de la diosa Diana. Como les dije, Éfeso era una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Romano, ubicada a las orillas del mar Mediterráneo. Era una ciudad portuaria, era muy buena para el comercio, era un Puerto Rico en muchas cosas como en oro, en petróleo, en la política y religiosamente. Políticamente vivía, dice ahí, el emperador romano en esta ciudad. A la vez dice que pusieron más tarde como capital funcional del continente asiático. ¿Se dan cuenta? Era el centro del flujo comercial. Todos pasaban por esta ciudad para realizar el comercio, que realizaban más en honor a la diosa greco-romana llamada la diosa Diana. Dice que hacían los cultos, hacían las fiestas a esta estatua. Recuerden que la diosa Diana aparece y era una diosa de los romanos. Especialmente era considerada la diosa sexual, la diosa considerada para la parte sexual. Era considerada también como la 7ª maravilla del mundo. Y trabajaba mucha gente, negociaban, y en medio de esto, apóstol Pablo funda la iglesia de Éfeso, la misma que dejó a Priscila, a Aquila, después a Timoteo, después a Apolos, después aparece
al apóstol Juan, y ya vamos a ver más adelante, y finalmente Policarpo. ¿Entendieron? No entendieron, ¿verdad? Habían varios pastores, ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, usted tiene el segundo aspecto muy importante y necesario que observaremos, es si usted tiene con segundo punto. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Éfeso y su situación geográfica. Amén. Entonces vamos a observar. ¿Sabe? Como le dije, en el tiempo de que Juan escribía, Éfeso era un gran puerto de mar. ¿Puedes leer, mijo? Aquí en esta partecita. Y aparte de eso, era un gran puerto situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Y aquí está Éfeso, este es el río Caistro, ¿sí? No sé si ustedes observan, pero esta es la ciudad de Éfeso. Dice a las orillas, a las orillas de la desembocadura de este mar Mediterráneo. Y estaba ubicado aquí. En realidad es aquí, no es aquí. Aquí está esta parte de aquí. Entonces, y dice también, era un hecho que convertía al puerto de Asia. Era, ahora no sé cuál es el país más desarrollado y comercial y todo eso. China, ya, alguien de pronto. Entonces, por ello, dice que fuera como todas las carreteras del valle del Caistro, que era el río cuya orilla de Éfeso fue edificada, convergían en ella, o sea, atraía. De esta manera, Éfeso era el pórtico de Asia para todas aquellas que provenían desde Roma, y era también el paso obligado todos aquellos que iban hacia Roma. Recuerden, es de Éfeso, Roma está acá. No sé si aquí está, aquí creo que está Roma. ¿Se dan cuenta? Éfeso. Bien, viajaban así, por esto daban la vuelta y venían acá. O si no, iban en barco por aquí y llegaban a Roma. ¿Se dan cuenta? Entonces, y también dice que su peculiar situación terminó convirtiéndose a Éfeso en la ciudad más importante, más rica y relevante de Asia en aquella época. ¿Se dan cuenta? Dice que Éfeso disfrutaba además de un elevado reconocimiento social, dado que tenía en especial la estatua de la diosa Diana. Era una ciudad libre, era una ciudad de libertinaje, y tenía en honor a la diosa Diana, y también en ese momento que se llamaba al dios del emperador romano, que se consideró a sí mismo como dios. Y dice que también saliendo del puerto y hacia la derecha se abre un gran mercado, y más adelante, al lado de la montaña, un gran teatro donde se podía asentar, acoger a unas 20,000 personas. ¿Para qué era ese teatro? Era para poder hacer los Juegos Olímpicos, y también para poder ver cómo los leones, los tigres, y cómo maltrataban a los cristianos. Más lejos hacia la izquierda dice que era un colosal anfiteatro con aforo para unas 100,000 personas, asombraba a cualquier turista de la época. Dice que todo ello convertía a Éfeso en el perfecto emplazamiento para celebrar. Ahora ya no es el caso, ahora se las empanadas. Las más concurridas festivas. Hacían las fiestas por 3 casos. 1, en honor a la diosa Diana. 2, en honor al dios del emperador romano. Y 3, habían otros dioses más. También había la diosa Artemisa, durante las cuales podían llegar a juntarse cerca de 2 millones de personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé si el estadio del Barcelona puede abarcar a 100,000 personas, o el estadio de la Liga, pero más o menos la apertura o la distancia era parecido a eso, para que pueda abarcar a 100,000 personas. Era grande el lugar en realidad. Entonces, eso ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a este segundo punto que dice Éfeso y su situación geográfica? Recuerden que estaba ubicado en el continente. Hasta actualmente todo esto es Turquía actualmente, y está ubicado en el continente asiático, en el otro lado de nuestro planeta Tierra, en este momento. En ese tiempo se llamaba Asia Menor, era una provincia
de Roma, recuerden eso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver el tercer aspecto muy importante y necesario que observaremos, es si usted tiene con número 3, con punto número 3. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Éfeso y su religiosidad, Hechos 19:35. Amén. Vamos a buscar Hechos 19:35. Si usted tiene Hechos ahí, una hojita más adelante tenemos Hechos 19:35. Saben, desde la perspectiva religiosa dice que se destacaba el culto que se rendía a la diosa Diana y Artemisa, era la diosa de los efesios. Recuerde que Diana era una diosa que nació de Roma, era una diosa que estaba relacionada a la parte sexual. Muy bien, vamos a leer Hechos 19:35, ya, a la voz del 3, puestos de pie. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Se dan cuenta? Cuando habla de Júpiter está hablando de otro planeta. Recuerden que hay como 9 o más planetas que habla en verdad del sistema solar. Dice que esta diosa Diana vino de ahí, de ese planeta. Y también está relacionada con los dioses griegos. No sé si usted ha escuchado la Hera, Zeus, Júpiter, Hércules y todo ello. ¿Saben? Su templo dice que fue el templo griego más grande. ¿Quiénes construyeron aquí este templo? Fueron los griegos. Y era un templo jamás construido, la más grande. Dice que llegaba a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo, pero entre los efesios tenían también mucho arraigo a las artes mágicas. ¿Sí saben qué es magia? Abracadabra y se desaparece. ¿Verdad? Vamos a ver Hechos 19:19, una hoja para atrás nomás, ¿ya? Hechos 19:19, vamos a leer, ¿ya? Si usted ya tiene, pongámonos de pie y leamos la imagen, por favor. Así dice la palabra de Dios, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Se dan cuenta? Recuerden que cuando habla 50,000 piezas de plata, antiguamente la plata se medía en una balanza, no era como ahora que tenemos una moneda y el valor está en el número. No importa si es $1, si ese mismo dólar puede hacer $100, solamente que esté el número, ya vale. Pero antiguamente era pesada. Entonces dice 50,000 piezas de plata. Posiblemente ahora más o menos es calculado como $5 millones en libros. ¿Se dan cuenta? Todo eso. Y tenían todo eso de magia. Y como hemos mencionado, Éfeso era el centro de la religión o del culto a la diosa Artemisa. Y nombre griego, o Diana, nombre romano. Y su templo era una de las 7 maravillas del mundo. Dice que el edificio estaba construido sobre un cimiento artificial de piel y carbón, lo cual lo hacía a prueba de terremotos. Sus puertas, su escalinata fueron cuidadosamente talladas en maderas de ciprés. Sus dimensiones arquitectónicas eran realmente gigantescas, siendo de hecho el templo griego más grande que se haya construido jamás, con unos 120 metros de largo por 60 de ancho. 127 metros de largo. Tal vez de aquí aproximadamente hasta la siguiente cuadra, ¿será 127? ¿O hasta dónde creen que sea? Y 60 metros de ancho, posiblemente desde aquí hasta toda esta casa tal vez. ¿Qué iban a decir, Mónica? ¿Será que esos libros de magia sí funcionaban? O sea, hacían magia de verdad, como aparecer, desaparecer cosas. O sea, lo que los libros hacían es instruirte cómo deben hacer. Y como el Satanás estaba dominado, sí hacían realidad. Pero cuando recibieron, aceptaron y creyeron en Cristo Jesús, ellos
desecharon, botaron. O sea que si funcionaba, Los libros, claro. las palabras, así uno no haya sabido nada de magia, si funcionaba. Es que si no tiene Cristo Jesús, cualquier cosa funciona con Satanás. Si tú, por ejemplo, ahorita mismo, si te metas al satanismo, de pronto vas y haces una ouija. Es como que ahora tú vas y dices, a ver, voy a hacer una exorcización o una ouija. Te va a funcionar si tú no tienes a Cristo Jesús, tú te vas. Entonces es lo mismo, hay que seguir ¿cómo se llaman? Las directrices que Satanás da y ya. Pero como somos hijos de Dios, tú no puedes estar involucrado ni enfocado en ello. Y la otra magia, la que no es, la que es una ilusión, esa sí estoy. Las ilusiones también son obradas por Satanás. Sí. Porque no ve que también ahí, o sea, hay que observar que hay una parte donde los magos hacen, pero eso actualmente lo que hacen en realidad es algo real, solo son trucos realmente. Pero cuando hablamos de ilusiones, por ejemplo, ya son desapariciones que en realidad están ahí para poder y son obrados por poder demoníaco. O sea que ahorita una persona sí puede hacer desaparecer a otras. Claro, sí puede ser, pero siempre y cuando está y tiene contacto con Satanás. Hay magos que son académicos y hay magos que están guiados por Satanás. Cuando los magos son académicos, ellos solo hacen trucos, por eso ellos preparan con anticipación. Pero cuando son magos que ya están en contacto y tienen contacto con Satanás, ellos pueden hacer así de la nada y pueden deshacer. Eso es ahorita, así es que no vayas a aprender por si acaso, solo pregunta. ¿Saben? Continuando, dice también este templo, es decir, tenía unas 4 veces más grande que el famoso Partenón. No sé si has escuchado del Partenón de Atenas. Cuando hablamos de Atenas estamos hablando de Roma, ¿ya? Exteriormente tenía más de 100.000 columnas exteriores. ¿Puedes retroceder, Joshua? No sé si le puse yo. Sí, puedes retroceder. Otro más. ¿Y qué pasó con Sí. ¿Cómo existe? Aquí está. Este es el templo. Puedes ampliar aquí, hijo, el templo. Esta es la diosa Diana, que ese es el templo. Cuando yo estoy hablando de como dice ahí, por ejemplo, toda esta parte tenía 60 y la parte de largo tenía 127. Y estas son las columnas. Dice que tenía más de 100 columnas exteriores y sobrevivió. Aquí viene la pregunta de Jonita. Hasta que fue finalmente destruido por los godos allá por el año 256 después de Cristo. Entonces ahorita lo que existe solo son ruinas allí. Su decoración era digna de una auténtica galería, dicen, ¿verdad? De arte. Como ahora, ¿quién es el mejor artista que pintó el mejor cuadro? Guayasamín, y hay otro que es Leonardo da Vinci. Entonces se dan cuenta. Entonces parecido, dice, como obras maestras de las más famosas artistas del monumento. Habían 4 en ese momento: Praxíteles, Fidias, Escopas y Bucícleto. Eran los mejores artistas como Leonardo da Vinci, como Guayasamín, como Juan Uruguayo. No, en verdad. ¿Saben? Y en su interior, o sea, adentro de este templo, detrás de una cortina de color púrpura, se adoraba al ídolo más sagrado del paganismo, que era esta diosa, la diosa Diana, y representada por una estatua femenina con múltiples pechos. Aquí se le ve normal. En realidad ella tenía bastantes senos en verdad colocados en la parte de la... Algo así, sí. Adicionalmente, este lugar llegó a funcionar como un banco donde se depositaba el dinero de Asia. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, pese a su innegable hermosura estética, el templo era un lugar en el que sus sacerdotisas practicaban una especie de prostitución sagrada. O sea, entraban a este templo y especialmente los reyes romanos también prostituían con las sacerdotisas.
No es nada bueno en realidad, por si acaso. Ahora, lo que yo estoy dando a conocer en ese contexto entra Pablo. ¿Se dan cuenta? Los adoradores de la diosa Diana dice que se entregaban a ritos religiosos consistentes en primer lugar en orgías. ¿Qué es orgías? Tener relaciones sexuales con hombres, con mujeres y varios ahí. Y también la segunda parte, bacanales y todo tipo de vicios y excesos. O sea, no solo, recuerda que cuando hay prostitución, ¿qué hay? Fumar, licor, malas palabras, bailes exóticos y todo eso había ahí. Y ahí entra Pablo para dar a conocer la palabra de Dios. Entonces había dos pecados bien graves. Es como quien Cayambe es muy tradicionalista. Hagamos la misita del niño, la misita de la Virgen de la Chiquinquirá, de la Virgen del Quinche, por todo hay una misita aquí. Y por un motivo también hay una misita. Entonces se da cuenta, por todo hay una misa, por todo hay santitos. Lo mismo, así era, la principal era por la diosa Diana, y la segunda eran expertos magos en verdad estos éfesos. Estoy hablando de los incrédulos, ¿ya? Aquí no hay magos realmente, hay otra clase de pecados aquí. Entonces, eso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Si no, sigamos. El cuarto aspecto muy importante y necesario, observamos, es si usted tiene como el cuarto punto. Ponemos el 4. Y ahí vamos a leer, ¿ya? Dice, ¿a quién les toca ahí? Éfeso y su celebridad. Amén. ¿Saben? Lo que más se celebraba eran dos cosas muy importantes, o dos aspectos muy importantes. Uno, los Juegos Atléticos más famosos de Asia. Recuerden que en esta ciudad vivía el rey romano, entonces ahí hacían. Cuando hablamos Juegos Atléticos, ¿a qué se refiere? Al salto con carroza. Hay varios juegos, por ejemplo, de los saltos, de los, ¿cómo se llama esto? Atletismo, de las pesas, esos son los Juegos Atléticos, ¿sí? Y también lo otro que hacían era y se divertían y celebraban al llevar a muchos cristianos en las plazas para poder ver cómo morían. Y también hacían como experimentos. Dice que partían, o sea, en este caso el rey romano, especialmente Nerón, partía la pancita a la mujer embarazada y veía ahí abriendo literalmente a los bebitos como estaban moviéndose, a las cristianas especialmente. Y a los cristianos lo que hacían es castrarlas, quitar la lengua, sacar los ojos, quitar los oídos y así. La muerte, además, no era así como de pronto con un balazo, era en verdad lenta. Entonces todas esas cosas hacían en verdad, y todo eso hacían. Y en todo eso entró el Evangelio de la Salvación, ¿se da cuenta? Eso es en cuanto a eso. Esas dos celebridades había, los Juegos Atléticos y burlarse de los cristianos, matar a los cristianos, divertirse con los cristianos, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda? Si no, vamos a ir al quinto aspecto muy importante y necesario, con el quinto punto principal. ¿Qué te dice? ¿Y en ese tiempo ya habían los filósofos? Sí, que ahorita, los filósofos habían antes de Cristo mismo. ¿Y por qué? Porque cuando habla de Pitágoras, Aristóteles, Platón, y ellos son antes de Cristo. ¿Y ninguno de ellos dio algo como una defensa de pronto del Evangelio? En lo que ellos, porque algunos de ellos hablan mucho de la, o sea, no de la para el próximo, pero, o sea, de cosas buenas, digamos. Y ninguno de ellos. No, porque es como ahora, por ejemplo, si siguen la línea filosófica y todo eso, no, más bien llegan a odiar a Dios. Igual los científicos y todo eso, ¿ya? Entonces usted tiene con el quinto aspecto, con el quinto punto, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Joshua, creo que te toca a ti. Éfeso y su establecimiento de una iglesia, Hechos 19, 8 al 10. Sí, antes de leer eso, vamos a buscar, no le pases todavía, ya, pero vamos a buscar Hechos 19, 8 al 10. Si usted tiene ahí en la misma página está. ¿Saben? En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales, aún en medio de estas.
Fue establecido esta amada iglesia, en eso yo también estaba un poco equivocado en realidad. ¿Saben quién fundó esta amada iglesia en Éfeso? Es el apóstol Pablo. Dice que pasó en esta amada iglesia, en este lugar por 2 años, y ahí funda a Éfeso. Apóstol Pablo fundó en su tercer viaje misionero, allá por los años 53 al 56 después de Cristo, probablemente por los años 56, para ser más exactos. Y abandonó, no porque Pablo quiso, sino porque, recuerden el nombre de Demetrio, él hizo problemas, porque a él se le estaba terminando el negocio. Es como decir, yo fundo la iglesia y wow, aquí se hacen todo callame y se convierte en el cristianismo. Entonces ya el padrecito va perdiendo el negocio. Ya no hay misas por los muertos, misas de niñitos, las octavas, ya no hay fiestas de San Pedro ni San Juan ni todo eso, y se van decayendo. Entonces van en contra de ¿quién? Contra de mí. ¿Se dan cuenta? Así parecido dice que sucedió con el apóstol Pablo. Le iban a matar en esta ciudad, como ustedes ven, y Pablo se escapa de esta ciudad y deja al joven Timoteo como pastor en esta amada iglesia. Por eso dice, y Pablo, vamos a leer, a la vez dejó a esta amada iglesia a Timoteo, pero por persecuciones y cambios, y vamos a leer Hechos 19, 8 al 10, ¿ya? A continuación, Pablo y mi hijo, ¿ya? ¿Saben? Así dice la palabra de Dios. Puestos de pie, vamos a leer, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 19, 8 a 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Espérate, ¿puedes volverlas? Pero aquí se dan cuenta que este camino, no sé si en sus Biblias tienen con C mayúscula. ¿Sí? Esto está refiriendo cuando habla el camino es a los cristianos. En las primeras, tomen asiento ya un ratito ahí. En el primer siglo tuvo 4 nombres el cristianismo. El primer nombre fue los discípulos. Los discípulos se les llamaba los cristianos. El segundo nombre fue los seguidores. El tercer nombre se llama los del camino o el camino. Después aparece y se llamó cristianos. Para que pueda llamarse cristianos pasó 3 nombres. Entonces se da cuenta. Entonces, ¿qué hizo? Dice que la gente maldijeron, algunos que no creyeron, maldijeron el camino delante de la multitud. Luego, ¿qué hizo Pablo? Apartó, cogió a sus discípulos y en esta escuela de uno llamado Tirano. Esta escuela era una escuela académica, era una escuela de filósofos, era como una universidad. Y en el número 10, pásale la siguiente. Vamos a ponernos de pie ahí, ¿ya? 10, a la voz de 3. 1, 2, 3. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tomen asiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? 3 grupos de personas. Dice, habitaban en Asia. Primero, judíos. Segundo, griegos. Y también los gentiles. Todos ellos escucharon la palabra de Dios. Que más tarde, posiblemente, escuchen esto, por los años 70 deja esta amada iglesia y se hace cargo Pablo funda la iglesia. Recuerden que un misionero funda la iglesia, estabiliza, consolida la iglesia y se va. Entonces, posiblemente Pablo se demora en esta iglesia de Éfeso por 5 años. Deja a Timoteo. Después de Timoteo, ya vamos a ver más adelante, vino lo que era Aquila, Priscila, después vino Apolos, y en los años 70, escuchen esto, se hace cargo apóstol Juan de esta iglesia, luego de la muerte del apóstol Pablo. ¿Dónde murió Pablo? En Roma. ¿Quién le mató? Nerón. ¿Se da cuenta? ¿Cómo murió? Decapitado.
fue un imponente. Entonces, ¿se da cuenta? Eso. Así es que apóstol Pablo desarrolló uno de los principales ministerios, en especial la de la evangelización, en estos 2 años. Lo más bonito, esta iglesia de Éfeso fue la iglesia matriz. Fue como la iglesia bíblica bautista de Quito, donde salen misioneros, y nosotros somos la última hija iglesia de la iglesia bíblica bautista de Quito. Parecido, las 6 iglesias que salieron de esa iglesia de Éfeso. Éfeso es la iglesia madre de las 7 iglesias a las que se dirige Juan, a esta iglesia, y se dirige en primer lugar recordando el corazón del evangelio, el amor ágape de Papito Dios, el amor entre los cristianos. Juan manda esta carta animándole a los efesios. Juan lo inculca con todas sus fuerzas en el evangelio, y en sus cartas la aparición de falsos profetas y el enfriamiento del primer amor, que son las manifestaciones que actualmente también hay. El enfriamiento del primer amor. Imagínense, toda persona que recibe ese y cree que Cristo Jesús tuviera ese amor, esa fortaleza, no estuviéramos así como estábamos, como estamos en el estudio de la palabra de Dios, con los cultos de adoración, estuviéramos llenos. Nosotros hemos compartido a 800 personas la palabra de Dios. Han recibido y aceptado a Cristo Jesús 380 personas. De las 380 personas, 89 son que sí estamos allí, y dándole, ¿se da cuenta? Entonces es porque no hay ese primer amor. ¿Alguna duda, alguna pregunta en este quinto aspecto, Éfeso y su establecimiento de una iglesia? Recuerda, hermana y hermano, que la iglesia de Éfeso es fundada por apóstol Juan, la iglesia de Éfeso que habla en Apocalipsis capítulo 2. Eso estamos hablando por si acaso, ¿ya? Sigamos ahora el sexto aspecto muy importante y necesario que observaremos es si usted tiene con sexto punto. Ahí, Karencita, puedes leer, mija. Ahí, que tener el privilegio de poder leerlas. ¿Qué dice ahí? Sexto, Éfeso y sus predicadores. Amén. Y aquí les pongo los nombres. Ahí están, como ustedes ven. No entendía. ¿Qué no entiendes? ¿Quién empezó la iglesia en Éfeso? ¿Juan o Pablo? No entiendes. Eso te digo, pues apóstol Pablo fundó, te estoy diciendo, en su tercer viaje misionero. ¿Y Juan siempre empezó con? Eso te dije que Juan se hizo cargo en los años 70 después de Cristo. Después que murió apóstol Pablo, se hace cargo apóstol Juan. O sea que solo fue pastor. 5 años posiblemente estaba apóstol Pablo consolidando, fortaleciendo, y deja al joven Timoteo como pastor en esta iglesia. Después de él, y ahí le dije, vino Aquila, otro Priscila, Apolos también, y finalmente viene Juan. Y es la misma iglesia que habla en Apocalipsis capítulos 2, del 1 al 8. Entonces, al apóstol Juan le matan Nerón, el apóstol Pablo mata a Nerón y se hace cargo apóstol Juan, el último apóstol. Después ya vamos a ver, en verdad, más adelante vamos a ver a través de quién puede enviarla, a través de quién también manda la carta. Hay 2 personas de allá. Sexto punto, ya leí ya. Entonces dice que por ella pasaron grandes predicadores. Cuando hablamos de grandes no estamos hablando de aptitud, estamos hablando de sabiduría y maestros de la época. Tenemos como Timoteo, dice que residió allí por algún buen tiempo y predicó y guió y fue pastor de esta madre iglesia. Y posiblemente Timoteo se hizo cargo de esta madre iglesia a los 17 años. ¿Cuál tiene 17 años? No, yo tengo 20. Entonces, justo a la edad de Karencita, bueno, en caso de masculino poniendo ya, porque Karencita es femenino, ya. Así es que, y vamos a observar la palabra de Dios en primera de Timoteo, eso está un poco más adelante del libro de segunda de Tesalonicenses, ahí está ya, primera de Timoteo, capítulos 1, versículos números 3 al 4.
aquí nos hace entender en realidad sobre lo que, y recuerde ahí, es una carta enviada a Timoteo. Timoteo ya estaba como pastor. Recuerde que 1 Timoteo, 2 Timoteo es una carta pastoral, ¿sí? Si usted ya tiene, pongámonos de pie y veamos, ¿ya? Perdón, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1, 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La siguiente. Atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Tomen asiento, ¿ya? Entonces, también, como le dije, ahí está hablando de Timoteo, del joven Timoteo. Vamos a ver también, volvamos al libro de Hechos, capítulos 18, versículos números 24 al 26. Hechos 18, 24 al 26. Tenemos aquí, vamos a observar que después de Timoteo también deja a Aquila, Priscila y Apolos en esta amada iglesia de Éfeso. Estamos hablando de la misma iglesia de Apocalipsis, por si acaso, ¿ya? Entonces, si usted ya tiene Hechos 18, 24 al 26, vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Leamos ahí, ¿ya? Y ahí está, se da cuenta el título, dice Apolos predica en Éfeso, dice, ¿ya? 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 28, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Pásale pues, hijo. Espera un momentito, ¿ya? Exacto, leamos otra vez. Leamos otra vez. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tomen asiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, y hermanas y hermanos, una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su ancianidad. Terminó y murió inclusive en Éfeso. Cuando ya salió de la cárcel. Amén. En su ancianidad, ¿ya? El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor Jesús le ordena a Juan para que pueda mandar esta carta a la iglesia de Éfeso por medio del apóstol Juan. Ya vamos a ver, apóstol Juan en realidad personalmente no va a dejar las cartas, él solo escribe y hay dos personas que le va y deja, ¿ya? Ahora, debemos tomar en cuenta que apóstol Juan escribe porque esta iglesia era una iglesia matriz, no era una iglesia madre, era como la iglesia bíblica bautista de Quito. Dice al pastor ahí y me comunica a mí y las cartas se distribuyeron, ¿sí? Así, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué razón? Wow. No sé. Ya, vamos a ver entonces el séptimo aspecto muy importante y necesario que observaremos, y usted tiene con el séptimo punto. ¿A quién le toca leer ahí? Amén. Sí, séptimo, Éfeso y su pastor. ¿Saben? Entonces aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos al joven Timoteo, apóstol Pablo, tenemos a Priscila, tenemos a Aquila, a Priscila, y tenemos aquí al apóstol Juan, ¿ya? Pero finalmente Timoteo dice que se había convertido en el pastor de esta madre iglesia. Aparte de eso, Timoteo fue su compañero, su amigo del viaje misionero del apóstol Pablo. Y Pablo les deja ahí como pastor, ordenando en esta amada iglesia. Y donde más tarde Juan se hace cargo, el apóstol Juan, para que pueda dar a conocer, en especial, pueda seguir y dar ese apogeo.
Como ustedes vieron, en el año 256 después de Cristo, esta iglesia se acabó, se destruyó, porque el hecho de ser judíos y todo eso, el hecho de no tener una casa y todo eso, la iglesia de Dios lo que se expandía y se iban y se dispersaban. Entonces, recuerden, por eso, y parecido a los judíos también eran así. Se consideraba judíos no tanto porque tenían una nación, un lugar, sino porque era la etnia. Entonces, por esa razón, por eso los judíos viven en todo lado en realidad. Ahora, y dice, y el único de los 12 que no sufrió la muerte violenta, sino una muerte natural, finalmente llegó a ser pastor de esta madre iglesia, y finalmente puede ser que murió en esta madre iglesia. Juan el apóstol, el amado, apodado en sus compañeros como también el hijo del trueno, debido a su fuerte carácter, pero no para enojar, no para destruir. Juan tenía su carácter de autoridad, por eso dice que llegó a ser pastor de estas 7 amadas iglesias. Era el pastor principal. Eso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta allí? Si no, sigamos. El octavo aspecto muy importante y necesario que observaremos es si usted tiene con el octavo punto. ¿Quién le toca leer? Octavo, Éfeso y el primer lugar de las 7 iglesias. Amén. Ahora bien, ¿por qué ocupa Éfeso el primer lugar en la lista de las 7 iglesias mencionadas por el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2 y 3? Porque fue la más antigua. Amén. Uno ya. La respuesta es sencilla y las razones son varias. ¿Por qué empieza con él? No tengo nada ahí de las dejas, ¿ya? Tengo algunas. En los tiempos de Juan, Éfeso era la iglesia matriz de todas las otras iglesias, no solamente de las 7 iglesias, inclusive de Corinto. Recuerden que empezó el evangelio en Jerusalén, pero en Jerusalén en realidad había mucha persecución y se estableció en Antioquía. En Antioquía se capacita, recibe el instituto, estudia apóstol Pablo y funda en Éfeso. En Éfeso se considera la iglesia matriz, el puerto más importante de toda Asia, y era conocido también con el nombre del mercado de Asia. Era una ciudad como Quito y Guayaquil, por esa razón también, ¿ya? La otra razón, por si ello fuera poco, todas las carreteras del valle del Caistro es un río que era el río a cuya orilla Éfeso fue edificada, y dice que entraba o introducía en ella y tenía mucha producción. La otra, ¿por qué más? De esta manera, Éfeso era el pórtico de Asia para todos aquellos que provenían desde Roma, y era también el paso obligado para todos aquellos que iban hacia Roma. De ley tenían que pasar por allá. Era como un control, era como el canal de Panamá. No sé si ustedes ven ahí. Entonces, aparte de eso, su peculiar situación terminó convirtiéndose a Éfeso en la ciudad más importante, más rica y relevante de Asia en aquella época. Éfeso disfrutaba además de un elevado reconocimiento social, dado que tenía el estatus de la ciudad libre, honor solo conferido a algunas poblaciones por los servicios prestados al Imperio Romano. Y también el Imperio Romano, el rey vivía en Éfeso. Además se celebraban los Juegos Atléticos más importantes, que eran 2, los Juegos Atléticos y la matanza a los cristianos. Recordemos que el apóstol Pablo permaneció en Éfeso más tiempo que en ninguna otra parte de la ciudad. Seguramente en ningún otro lugar estuvo Pablo más íntimamente relacionado con los ancianos responsables de la iglesia de Éfeso, como revela íntimamente su discurso de despedida en el libro de Hechos capítulos 20. Entonces no vamos a leer Hechos capítulos 20, solo voy a ver el primer versículo o 2 versículos nomás. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de estar allí 3 meses y saliendo puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces eso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a... Si no hay dudas o preguntas, vamos a quedarnos ahí, ¿no? Ya me faltó 4 me faltó en realidad. Entonces
Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar ya. No, vamos a cansarnos ahí. Entonces me faltó 4 partes y eso vamos a continuar ya. Oremos por favor, puestos de pie. Y luego para orar y comunicarnos ya. Oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por estos aspectos tan relevantes en cuanto a Éfeso y esta amada iglesia, en cómo tú, bendito Dios, guiaste y diste esta revelación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez tú, Señor Jesús, lo diste al apóstol Juan, ese discípulo amado, ¿verdad? Y gracias, bendito Dios, porque hasta actualmente podemos estudiar y entender y continuar con este libro de Apocalipsis, y gracias por tu santa palabra en cómo se relaciona. Gracias por el apóstol Pablo y también por Timoteo, por Priscila, por Aquila, por Apolos y por el apóstol Juan, por dar a conocer y fundar y seguir con esta amada iglesia, y también por muchas cosas tristes que han pasado en nuestra ciudad, en especial las persecuciones y angustias que he vivido aquí en esta amada iglesia. Oramos, papito Dios, para que nosotros ahora sigamos fortalecidos, no nos desanimemos, no nos decaigamos, porque en realidad no tenemos nadie que nos diga nada, y queremos y tenemos esta libertad de adorarte, alabarte, agradecerte. Gracias por esta parte introductoria, por esta parte de la historia, por este contexto que tú nos das a conocer y por guiarnos a enseñar a tu amada iglesia aquí. Agradezco por aquellas hermanas y hermanos que se han conectado y que están observando. De igual forma, gracias por cada hermana y hermano que han venido presencialmente. Gracias, bendito Dios, por poner ese querer y ese ser en lo que ahora vamos a comunicarnos los unos a los otros. Pedimos la dirección, la bendición y la fortaleza tuya para que podamos dejar nuestros agradecimientos y pedir las peticiones que necesitamos, y de esa manera seguir en bendición tuya. Gracias, bendito Dios, por poner este querer y este ser. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, tome el asiento ya. Dame hablando, ya. Saben, quiero agradecer de manera muy especial a las personas que están conectadas en la página de nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. En verdad que Dios los bendiga, los cuide. Bendiciones y hasta pronto.